y aquel fuerte, y aquel verbo. Allí detengámonos un ratito. Aquí está hablando Juan de aquel verbo. Cuando él se refiere a aquel verbo, esto es rico en contenido, en significado. Por ejemplo, si usted lee literatura griega, claro, tiene que tener herramientas para poder compaginarlos con esto. Y si no las tiene, pues tiene que tener un buen comentario bíblico y un diccionario de teología. Por ejemplo, los griegos, ellos mismos que se creían los homo sapiens, es decir, hombres más pensantes que otros, y que en su cultura griega manejaban, escúchenme, la adoración al cuerpo. Por eso es que ahí es donde hacían muchas competiciones, atletismo. Entonces muchos personajes querían ser admirados, pero más que hablar de la adoración a su propio cuerpo, ellos se adoraban a sí mismos porque se creían superiores a otros en intelectualidad. Cuando alguien se cree superior a otro en conocimiento, esa persona es un egocentrista, está atesorando orgullo para sí mismo. Increíblemente, si una persona se cree más sabio que otro, siempre va a hallar la horma de su zapato, porque al fin y al cabo todos somos creación, somos polvo, y hay uno que es más sabio que otro. Por ejemplo, yo en cierto momento le pregunté, bueno, allá en Belice hay quienes no se dice niño, muchacho. Allá, por ejemplo, aprendí que un niño se le dice chamaquito. Entonces estábamos platicando con un chamaquito, no utilizando el vulgo del mundo, pero así estaba con él. Entonces así le decimos a los niños allá. Entonces ve este chamaquito y me dice: pastor, ¿usted sabía? Me dice, ¿quién es el hombre más sabio del mundo? Entonces le dije, no, porque a mí me gusta escuchar. Usted escucha y algo usted aprende. Hable usted mucho y la misma escritura dice que en las muchas palabras hay pecado. Es mejor tener la virtud de saber oír y de saber atesorar. Algo bueno va a decir esa persona y yo me lo echo a la bolsa. Entonces le dije yo, saca lo que tienes. Y él comienza a decir, el hombre más sabio del mundo fue Salomón, dijo. Wow, dije yo, lees la Biblia. Entonces dime por qué Salomón fue el hombre más sabio del mundo. Entonces comienza a hablarme de lo que Salomón hizo en su reinado y los libros que él escribió. Esa es la base que él presenta. Y vengo yo y le digo, ¿qué has pensado de Adán? Entonces me dice el chamaquito, no lo he considerado. Entonces considéralo en tu indagar, en tu inquirir, es decir, averiguar. Y él comienza a decirme, ¿por qué usted dice que Adán? Entonces considéralo. Entonces viene y él me dice, ¿quiere decir que Adán era más sabio que Salomón? Considéralo tú, yo no te lo voy a decir, léele una Biblia. Porque yo te puedo decir mi forma de apreciar las cosas, pero tú lee. Entonces, como me estuve casi una semana, al siguiente día conversando, me vuelve a decir, me dice, pero pastor, me dice, ya lo consideré. Adán fue el más sabio. Entonces, ¿qué me trae? Le digo yo para que me digas eso. Usted me dijo, ya sabía, me dijo. Entonces no le digo, dame a conocer tu punto de vista. Usted dice que Adán es sabio porque yo digo, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque cuando a Adán le llevaron a todos los animales, ¿qué fue lo que Adán hizo? Les puso nombre a todos. Dios no le dio un diccionario, hermano. Él era sabio. ¿Por qué considero eso? Y el niño lo averiguó. Porque Adán estaba en el estado de perfección. Y cuando una persona está en el estado de perfección como Adán, es como el modelo representativo de Dios aquí en la tierra. No hay problema con la mente. La mente distorsiona, el pecado distorsiona la mente. Por eso es que usted ve tantos individuos cruzados en la calle, que algunos, hermano, ya no se inyectan drogas, sino que agua sucia de los tragantes. Agarran la jeringa y se le inyectan. ¿Qué persona en sus 5 sentidos haría eso? Y el chamaquito dice, es cierto que fue Adán, estaba en su estado de perfección, fue sabio. Pero vengo yo y le digo, te voy a decir
que no fue Adán, ni, perdón, no fue Adán, ni tampoco Salomón, los más sabios. Porque en la misma escritura dice: he aquí a alguien más que Salomón. ¿Quién sería ese alguien más que Salomón y que Adán? ¿Ah? Es una declaración, hermano. Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la fuente de toda sabiduría. O sea que el mismo Dios encarnado, cuando era invisible, fue el que le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Mira, si quieres me pides riquezas o me pides sabiduría, pide lo que quieras. Entonces vino Salomón, dijo sabiduría, porque era un joven, no podía legislar a Israel. Pide lo mejor, pide la base. Y cuando pide sabiduría, Dios le da lo demás, porque Salomón fue inteligente. Pero entonces, ¿pero qué con todo esto? Algo muy importante, porque los griegos, vuelvo a retroceder la explicación, se creían lo más sabio. Por eso es que si usted lee la Biblia, va a encontrar textos como estos cuando Pablo escribe a los Corintios. Por ejemplo, el Señor en cierto momento, voy a aplicar los dos textos que están como una rema ahorita, pero quiero aplicar este. Los judíos decían a Cristo: danos una señal pues para creer que tú eres Yoshua, es decir, para creer que tú eres el Mesías. Una señal. Entonces, en base a lo que Cristo dijo, Pablo escribe en su teología. La teología de Pablo nunca fue inventada. Hay quienes piensan que Pablo, hombre, fue un hombre pensante y escribió lo que él quiso. No, él fue guiado por el Espíritu Santo. Compacta la revelación de Pablo, sus escritos, sus epístolas, con los 4 evangelios. Pablo dice que los judíos demandan señal y los griegos sabiduría. Entonces vuelvo a los evangelios. Cristo dijo a quienes le pedían evidencia, señal: no les será dada señal más que solamente una, la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre también le acontezca lo mismo. 3 días y 3 noches el Señor estuvo 3 días en el centro de la tierra. Si usted lee la Biblia, el Señor murió, pero al 3er día resucitó. Jonás no estuvo para siempre en el vientre del pez. Al 3er día el vientre de aquel pez ya no aguantó más la estadía de Jonás. ¿Por qué? Porque Dios determina, yo no voy a decir ballena, porque dentro de los estudios que hay de los animales dentro del mar, no solamente la ballena es la más grande, y máximamente hablando en ese tiempo. En ese tiempo habían muchos monstruos marinos grandes más que la ballena. Yo no sé qué tipo de monstruo marino Dios utilizó, pero en escuela bíblica, cuando estamos chiquitos, nos enseñan la ballena. Por eso es que cuando un niño va por allá, por otro país, y ve una ballena y dice: ahí estaba que se tragó a Jonás. Entonces no podemos asegurar eso, porque la Biblia no habla de ballena. Entonces, por orden de Dios, ya no aguantó la ballena. Dios ordenó a la ballena que expulsara a Jonás al 3er día. Así Cristo, ya la muerte no lo pudo retener, sino que sujetó, venció a la muerte. Por eso es que la palabra de Dios dice, Pablo explica que Cristo dijo: muerte, yo seré tu muerte. Y por eso dice la palabra: sorbida es la muerte. Increíble. El aguijón de la muerte, Cristo lo venció. Entonces, denote esto: la señal que le sería dada es esa, no otra. Pero ellos decían: muéstranos que tú eres Yoshua, pues haz un milagro, haz una señal nada más. Y por eso es que los judíos demandaban señal. Hasta última instancia se los explico. Cuando Cristo estaba clavado en la cruz, ¿qué decían de él? Si tú eres el Hijo de Dios, bájate pues, muéstranos. Y aquí viene el ejemplo que quiero ponerles en el desarrollo. Los griegos no demandaban señal, sino sabiduría. Pero qué grande lección es esta. Por favor,
Agarren lo que les estoy explicando. Con la muerte de Cristo, en la mentalidad y en la sabiduría de un griego, es inconcebible que un tan solo hombre que murió clavado pueda salvar a la humanidad. El que tenga oídos para ir que escuche. O sea que para la sabiduría de un griego es inconcebible eso, que un tan solo hombre salve a muchos. Pero como la misma escritura dice que las cosas espirituales para el hombre natural puede ser muy sabio, pero eso queda sobrando, hermano. Las cosas espirituales que muchos no las ven como tienen que verlas, el hombre natural las ve como locura. Porque los hombres, no, hombre, dicen, no puedo concebir un griego que un hombre crucificado salve y sea el Salvador. Ese es el medio que Dios ocupó. ¿Entendidos? Pues este verbo del cual se habla acá, en lo que los griegos podían definir o digerir ellos mismos, era inconcebible lo que yo les estoy diciendo. Como tanto para los judíos que él fuera el Mesías, ellos demandaron señal y el Señor prácticamente los dejó con la boca abierta cuando se cumplió lo que él les había dicho: una señal les será dada. Y habiéndoles dicho, no entendieron que fue llevado a la cruz, murió y también resucitó. Entonces ellos manejan sus propios conceptos. Por eso es que el verbo, aquel que era infinito, se hizo finito. El que estuvo en la eternidad entró a su creación. ¿Y quién es el verbo?, preguntará usted. Jesucristo. O sea que el verbo de Dios, del verbo de Dios, se lo voy a poner fácil, ya voy a entrar al área evangelística. El verbo de Dios decide venir a esta tierra. Dios mismo decide encarnarse. El verbo, dígalo fuerte conmigo, el verbo es Dios, hermano. Decide dejar su lugar para venir a habitar aquí. Ya luego explico eso. Entra a su creación. Vamos a fortalecer más el conocimiento. Entonces, cuando el verbo entra a su creación, que es el aspecto principal de esta temática, se da un aspecto pero súper importante, y es este que le voy a mencionar. Dice que el verbo se hizo carne. O sea que Dios decide asimilar una naturaleza igual que la nuestra. Claramente lo dice, por favor lea lo demás del verso 14. Aquel verbo fue hecho carne. La palabra carne en el griego original de la Biblia, no la expresión carne todavía, sino la expresión fue hecho. Antes de tomar y dar a conocer la interpretación de lo que es carne, dice fue hecho. La expresión es ginomai, así se lee, ginomai. Y ginomai lo que significa que Cristo dejó de ser el verbo eterno cuando se hizo hombre. Hermano, esto es muy importante que usted lo retenga. El que era verbo, quiero que lo repita fuerte conmigo, el que era verbo no dejó de ser verbo. No lo dejó de ser, aun cuando se hizo hombre. No dejó de serlo, sino que siguió siendo el verbo de Dios. El que tenga oídos para el que escuche. Y cuando el verbo de Dios entró a este mundo, entonces Él se hizo hombre. Y es donde dice la expresión que Él se hizo carne, que significa la humanidad completa de Cristo, 100% en el aspecto físico. La palabra carne en el original de la Biblia, en el comentario de A.T. Robertson, es la palabra sars, que es carne. Así que si usted tiene un buen comentario, le va a relacionar y va a decir esto: físico, humanidad, sars. Entonces es como decir
Dios se hizo Sars, es decir, Dios se hizo carne. Dios asimiló un cuerpo físico. Ese es el verbo. Se hizo carne. Y cuando Él se hizo carne, el verbo se hizo hombre, así siguió siendo mientras estuvo aquí. Es decir, que el verbo, aunque haya asimilado una naturaleza igual a la nuestra, siguió siendo Dios. Hermano, hay tantas filosofías que uno puede encontrar en el camino, porque hay un escritor pagano antiguo que escribe las siguientes expresiones. Dice él en uno de sus libros: no puedo concebir, ni en mi mente ni en mi corazón, que Él, dice, habiéndose hecho Sars, haya sido Dios siempre. Y viene él, deduce, mira las conclusiones que los hombres sabios de este mundo sacan. Puedo entender, dice él, que Él fue Dios, pero desde el momento en que Él decide dejar su reino celestial para convertirse en hombre, en su humanización, dice este tipo, dejó de ser Dios. Y ese es el concepto vago y erróneo que muchos tienen, que Él dejó de ser Dios. Pero la Biblia que yo tengo en mis manos, que es la misma suya, versión de 1960, dice que Él se hizo carne. Él siguió siendo Dios, no dejó nunca de ser el verbo. Los hombres limitan con sus propias filosofías que Él siguió siendo Dios. Y ahí el concepto vago, hermano, inservible, yo así lo llamo, que muchos, al igual como este tipo de filosofías que los hombres dan a conocer y escriben, lo asimilan. Lo asimilan. ¿Por qué? Porque hay lugares donde hay una cantidad más exagerada de personas que las que hay aquí. Y esos que se reúnen, puede o es probable que se llamen cristianos, pero son pseudo cristianos. ¿Por qué? Aunque no hayan leído literatura griega, pero estas personas limitan a Cristo que vino hace 2000 años. Lo limitan en el sentido de esa filosofía. Jesús, hombre, pero sin ningún poder. Y es donde viene la teología, por ejemplo, de muchas personas que no saben escribir adecuadamente, teologías de hombres. Por ejemplo, hablando de lo que es las expresiones que quedaron plasmadas, escritas, de este gran filósofo Carlos Marx, donde viene hermano, aquella expresión que dice marxismo, uniendo con la otra expresión de Lenin. Carlos Marx, él mismo concebía en su mentalidad, en su filosofía, que Cristo era el primer revolucionario en la ideología de él. O sea que para Carlos Marx, Cristo fue un hombre ejemplar, a pesar, yo no sé por qué Carlos Marx, como muchos, cambian su teología. Si usted lee historia, Carlos Marx a los 14 años fue evangélico. Marx, estoy hablándole de un personaje que nació en Alemania. Y acuérdense que Alemania fue la cuna de uno de los grandes reformadores, que su nombre está plasmado en historia. Y usted sabe, únicamente le voy a mencionar al que se le llamaba el León de Wittenberg, el que dejó plasmadas sus 95 tesis, el que estuvo dispuesto a retar al mismo papa de su época. Y estoy hablando de Martín Lutero. No es extraño encontrar encíclicas de expresiones de Hitler. Por ejemplo, hay un libro que se llama Anécdotas, que lo escribe Samuel Vila. Usted puede encontrar en cualquier librería expresiones filosóficas que escribe Hitler acerca de Cristo. Y uno las observa y uno dice, ¿cómo puede ser que ese tipo haya sido un maquiavélico? Por ejemplo, encontré una frase donde Hitler dice:
yo soy el instrumento de Dios para acabar con la plaga. O sea que Hitler se creía el enviado de Dios para acabar con aquellos que mataron a Cristo. Y uno dice que es sorprendente. O sea, no es raro observar expresiones o leer expresiones de Carlos Marx donde se dice de que Cristo haya sido el primer revolucionario. Y muchos hermanos así lo han asimilado como el primer revolucionario. Y en realidad, al escudriñar adecuadamente la palabra, Cristo fue revolucionario, pero no en el sentido que ellos lo presentan, porque en el sentido en que uno se lo explican cuando uno inicia en esas cuestiones sin Cristo, lo que a uno le dicen es que fue el primer precursor que motivó a muchos a agarrar las armas. Yo leo la Biblia y yo no compatibilizo con ese tipo de ideología, porque jamás mi Biblia en los 66 libros que tiene, desde Génesis hasta Apocalipsis, y basándome de una manera exclusiva a los 4 evangelios, mi Biblia jamás me ha dicho que Cristo haya motivado las armas. Al contrario, mi Biblia me enseña en los evangelios que cuando Cristo fue agarrado por sus captores, dice que Pedro sacó la espada y le arrancó la oreja. Él no quería arrancarle la oreja. Pedro apuntó a la cabeza, pero no tenía puntería. Hubiera practicado, hombre. Pero él no apuntó bien. La cabeza iba a darle, pero aquel tipo se movió quizás y le arrancó la oreja. ¿Cuáles fueron las expresiones de Cristo hacia Pedro? Mete tu espada en tu vaina, porque el que hierro mata, a hierro muere. Esas fueron las expresiones de Cristo. Entonces parece ser que las ideologías o las mismas filosofías de los hombres no concuerdan con lo que la Biblia dice, y muchos así lo aceptan. El primer revolucionario, se lo explico en qué manera Cristo fue el primer revolucionario. La palabra revolución lo que significa es cambio. Esa es la realidad. Y si basamos que Cristo fue el primer revolucionario en el aspecto espiritual, es realidad, es cierto. ¿Por qué? Porque ese ser que vino hace 2000 años a este planeta trajo grandes cambios. ¿Cuáles cambios? Primero, le dio un knockout al diablo. Segundo, nos salvó a nosotros también, hermano, a través de su muerte en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Cambios. Tercero, el cambio que trajo del cielo para acá, el Padre ya no nos ve lo mismo. Cuarto, usted y yo ya no somos bastardos, somos hijos de Dios. Quinto, hay promesa de que Él volverá por nosotros, porque Él trajo cambios. Pero los hombres lo explican en el aspecto humano, y ahí no termina todo, hermano, porque hay ideologías bien impregnadas. Hay otra que dice que Cristo fue el mejor filósofo de esta tierra. Y acuérdense que aplicando la expresión filósofo a una persona es alguien que sabe de filosofía. ¿Qué es la palabra filosofía? Un diccionario de la lengua española lo define: amor a la sabiduría. Entonces ellos definen que alguien que tenga amor a la sabiduría acumula sabiduría, y es alguien que tiene mucha capacidad de raciocinio, tiene un coeficiente intelectual que puede retener cualquier cosa y actúa con madurez. Una persona sabia no se deja llevar por cualquier cosa. Entonces vienen ellos, dicen, Cristo fue el mejor filósofo. La realidad es que ellos confunden a los hombres comunes con Cristo. Si Cristo es la esencia de la sabiduría, Él no necesita ir a aprender a una universidad, Él es el maestro. ¿Entiende, hermano? Entonces muchos dicen que Él fue el mejor filósofo. Humanamente hablándolo, siempre sigue siendo el mejor, porque Él es Dios. Nunca el verbo dejó de ser verbo, a pesar de que se humanizó. Y otros traen un concepto diferente. Dicen que Cristo fue el mejor maestro. La palabra maestro es Raboni, alguien que enseña, alguien que es mentor. Si ustedes observan en la Biblia, los maestros, cuando uno lee historia, los maestros daban cátedra, enseñaban sentados. Cuando Cristo enseñaba, no enseñaba sentado, Él enseñaba de pie, porque Él es Dios, hermano. Entonces Él es el maestro de maestros. Por eso es que el Señor quiere que entiendas tú de una manera completa que Él sigue siendo Dios,
Quiero que lo repitan fuerte conmigo. ¿Estamos aquí? Él sigue siendo Dios. Cristo mismo pregunta en Cesarea de Filipo: si Él estuviera aquí y te preguntara a ti, como lo hizo en Cesarea de Filipo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Tú que hubiese gritado de acorde a lo que yo te estoy enseñando aquí. Vamos a ver si ustedes han absorbido la enseñanza. Yo, si hubiese estado ahí, hubiese gritado: ¡tú eres el Verbo! Y un filósofo hubiese salido y dice: pero dejó de ser verbo porque desde que tomó su cuerpo físico, se hizo humano, deja de ser verbo. Yo le hubiese dicho: no, porque te puedo demostrar que Él siguió siendo el Verbo. Y muchos comenzaron a hacer declaraciones humanas de acuerdo a lo que habían leído en las Escrituras. Dicen que tú eres, dijeron algunos, Elías. Otros dicen que tú eres Juan el Bautista, el resucitado. Era coherente, habían leído Biblia, sabían, pero eso no era, hermano, algo que compatibilizaba con lo que él estaba preguntando. Y ahora confronta y dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y viene Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, tú eres Yoshua, tú eres el Mesías. Pero usted, ¿qué hubiera dicho si el Señor estuviera aquí? Por favor, digámoslo: Él es el Verbo. ¿Ustedes saben por qué Él no dejó de seguir siendo el Verbo? Se lo voy a demostrar, hermano. Yo lo que traía ahí como bosquejo ya lo dejé. Lo demás del estudio lo retuve aquí. Lo retuve aquí, porque este es más importante. Cuando alguien te pida: dime el por qué Cristo no dejó de ser el Verbo. Oh, este hermano si está aquí. Este hombre, ya no predico yo, hermano. Me quitó toda la predicación ese hombre, mira. En primer lugar, tengo que mostrarles que Él no dejó de ser el Verbo porque Él hacía las cosas de Dios. ¿Qué son las cosas de Dios? Se lo voy a demostrar qué es lo que Dios hace. El Verbo era con Dios. Si el Verbo es Dios, muéstreme qué poder tiene el Verbo. Qué tremendo, ¿verdad? Imagínese, no, alto, deténgase, no se me adelante mucho, hijo. ¿Qué fue lo que el Verbo hizo en el antiguo tiempo? Dice Génesis capítulo 1, dice en los inicios: Dios creó los cielos y la tierra. El Verbo tiene poder para crear. No es que dejó de ser el Verbo. Segundo, la tierra estaba desordenada y vacía, y dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. La palabra en el hebreo se movía, es revolotear. Y lo que da a entender la connotación en el hebreo bíblico es que el Espíritu Santo estaba desesperado, estaba inquieto por querer comenzar ya la obra, hermano. Así como está ahorita inquieto aquí, el Espíritu Santo se está moviendo, inquieto por entrar al corazón de usted y hacerlo pedazos para convertirlo. Así sigue el Espíritu Santo, estaba revoloteando, se movía sobre la faz de las aguas. Cuando todo esto estaba en caos, el Verbo con Dios Padre y Espíritu, que es Dios, que es un solo Dios con tres divinas personalidades, accionaron. Lo que estaba desordenado y vacío lo convirtieron en algo perfecto y hermoso. Escúchenme bien: en 5 días, lo que era caos, el Verbo tuvo la capacidad de convertirlo en algo hermoso. Y no llega hasta ahí. El Verbo tiene la capacidad. Mucha, búscame un poco de polvo allá afuera, por favor. No, hombre, quédese, seguro ya no estoy, hermano, véngase. Entonces, el Verbo tiene la capacidad de agarrar polvo del suelo. ¿Usted qué podría hacer con un montón de polvo? Dígamelo fuerte: una gran polvazón. Para eso somos capaces, ¿eh? El Verbo es capaz de agarrar polvo
agarrarlo y crear lo que Él quiere crear. Del polvo completó voy a decir la expresión correcta, completó la coronación de la creación. Porque usted y yo, qué lindo es eso, hermano, valemos más que un caballo, valemos más que una hormiga. Por eso es que nunca diga: ay, cómo me siento como hormiga sin dientes. Valemos más que un insecto, porque en nosotros se coronó la creación. Al sexto día, Dios, el Verbo, hizo la creación a su imagen y semejanza. Me estoy refiriendo al hombre. Fue capaz de hacerlo con sus manos. Óigame, lo crea, lo hace y le da de lo de Él. Nunca se dice en la Biblia que lo que Él creó fuera del hombre en 5 días le dio de lo de Él. Por eso es que nadie puede entrar en una teología hereje, porque hay teologías heréticas donde dicen, y vienen canciones que se escriben ese tipo. Yo lo admiro un poco, hermano. No me gusta escuchar sus canciones porque son mundanas, pero usted anda de aquí para allá y en más de algún almacén, usted está en un almacén ahí pagando algo y oye música de Él. Y usted no puede andar con algodones, si no nos van a poner el limón también en la boca. Entonces no le puede ser así, porque un carro le pita, si no oye usted, se lo pasa llevando. Este señor que llaman Arjona, es el que le llaman el poeta centroamericano guatemalteco. Todo poeta algo tiene de loco, y ese tipo es más loco que a ver quién. Que todo lo que escribe la gente se lo aplaude, lo compra. Como él dice: yo ni sé por qué vendo mis discos. Es que como la gente, el mundo está loca y la gente le gustan locuras. Por eso es que le gustan comprar cosas de loco. Y la gente está ovacionándole a ese tipo cada momento. Pero ese tipo escribe cosas sin sentido. De la hormiga, que de la mujer, tu cabello canoso, despeinado. Yo creo que me entiende. No es que él tenga canciones así, es un decir mío. Le da más valor a las plantas. Y dice, ahí escuché unas estrofas que decían: en todo lo que vemos, en una hormiga está Dios, en un árbol todo decajado está Dios, en un zancudo está Dios. Estás viendo a Dios. ¿Cómo va a ver a Dios en un zancudo, hermano? Si los tipos lo hartan a uno, le chupan la sangre. En un sapo está Dios, en una rama está Dios. ¿Será cierto ese tipo de teología? No. Le voy a decir dónde está Dios. Cuando Dios creó al sexto día, ahí está la representación de Dios, que es usted. Es usted. Porque dice que lo hizo a su imagen y semejanza. Por eso es que es rara ese tipo de comentarios o teologías herejes. En ese reloj está Dios, en el púlpito ahí está Dios, adentro de este púlpito. Aquí en veces hay polilla, hermano. En usted está Dios. Entonces ahora pudiera seguirle mostrando la capacidad que tiene el Verbo. Ahora por favor absorban lo que les voy a expresar. ¿Por qué Cristo siguió siendo el Verbo a pesar de que se humanizó? O sea que la humanización, el asimilar la naturaleza igual que la nuestra, no le quitó de que Él siguiese siendo Dios. O sea que el que vino hace 2000 años fue Dios, 100% hombre y 100% Dios. ¿Me escucha? Entonces Dios vino hace 2000 años en forma visible. El que era infinito se hizo finito, pero demostró que seguía siendo Dios. Imagínense que cuando los mismos demonios lo veían, se le postraban a sus pies. ¿Por qué has venido antes? Decían de él, porque lo reconocían, temblaban. Y el Señor, ¿qué hacía? En ese ratito el Señor les tapaba la boca para que se quedaran mudos
y no declararan quién era Él. ¿Me escucha? Porque no era su momento todavía. Pero ellos mismos sabían que el que estaba allí era el Verbo. ¿Por qué los demonios sabían que Él era el Verbo? ¿Cómo no iban a saber si Él es el que los creó, cuando ellos tenían su naturaleza santa todavía? Porque la primera creación fue arriba, hermano, miles y miles de años atrás. Y el mismo Verbo vio cuando ellos se corrompieron en su naturaleza, se degradaron y se convirtieron en demonios. ¿Cómo un demonio no va a reconocer al Verbo? Por eso es que le tenían miedo, hermano. Temor, miedo, no en el sentido reverencial, porque hay dos tipos de temor. Uno es temor reverencial. El temor reverencial lo tienen los cristianos, de ofenderle a Él, de dañarle a Él. Y otro es temor de pavor. Pues los demonios nunca tienen un temor reverencial, porque, hermano, Santiago, cuando escribe en su epístola, dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero ellos no tienen una fe como la que usted tiene. La fe suya es de confiar que Cristo lo hizo todo por usted. Es decir, que ellos creen en el sentido que saben que Él es el Verbo, saben que Él es el Creador, y tiemblan. Dos, demostró que Él siguió siendo el Verbo porque Él seguía obrando. Las obras que el Padre hacía, las hacía el Hijo. Imagínense, Él nunca dejó de tener capacidad para sanar, porque Él era Dios. Él nunca dejó de tener. ¿Quién dijo perdón de pecados aquí? ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Si era el Verbo, Él seguía perdonando pecados. Como Verbo, Él seguía accionando, sanando, resucitando. ¿Quién puede resucitar muertos? El único que puede dar la vida y quitarla es Dios. Como Verbo demostró al final de que Él es capaz, como Dios, como lo dijo: derribada de este templo, dijo el Señor, y en 3 días lo volveré a reedificar. ¿Quién es capaz de volver del más allá? Estoy hablando en el sentido humano. ¿Quién será capaz en el sentido humano de volver del más allá? Entonces, ¿por qué muchos de ustedes se creen teologías baratas? ¿Como cuáles, diría alguien? Mi abuelita se me apareció en el servicio. A una hermana se le murió su hijo, y como es nueva en nuestra iglesia, ella venía preguntando, venía preocupada, y me dice: hermano Wilber, dispense lo que le voy a preguntar. No quiero quitarle el tiempo, me dice, pero me dijo esto hace 15 días. Mi hijo se me apareció en la cama donde murió. Y lo terrible es que no estaba acostado en la cama, sino que estaba flotando, y la llamaba. Y lo terrible del cuento, que yo pensé que había visto el exorcismo de una tipa que fue realidad. Creo que se llama Emily Rose, correcto, que han escrito hasta un libro, que ese es diabólico, hermano. Cuidado con ver la película y con leer el libro, que esa fue realidad. Entonces dice que la llamaba flotando, pero los ojos del muchacho eran rojizos como brasas, y dice que sintió deseos porque acababa de morir, y le llamaba. Entonces me dice: ¿era mi hijo o no era mi hijo? Entonces le dije: ¿cómo eran los ojos de su hijo? Negros, me dijo. ¿Cómo eran los ojos del tipo que la llamaba? Como brasas, rojos. Entonces le digo yo: en base a lo que usted deduce y lo que me dice, era un demonio. Segundo, en la misma escritura dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Nadie puede volver del más allá. Aunque la gente diga: es que si no le levantan la cruz, alma en pena. Mire, hermano, las teologías baratas de este mundo. Por eso es que estas teologías son tremendas. Hay que ponerle agua
cuando la persona está recién fallecida, le dejan un vaso de agua y una candela encendida. ¿Por qué? Porque si el muerto quiere hacer pipí, necesita la candela para ir al servicio. Y si tiene sed, necesita agua para beber. Cuando estos tipos no saben que cuando se habla de muerte, muerte significa, definición completa, separación del alma, del espíritu, del cuerpo. Estamos hablando que si hay separación del alma y del espíritu, el alma y el espíritu, que son aspectos inmateriales, no necesitan saciarse de lo que el cuerpo físico necesita. Lo físico necesita comer, si no se debilita, comida material. Necesita H2O para poder no deshidratarse, sino mantener líquido en el cuerpo, porque nuestro cuerpo, así hablándolo médicamente, 95% de nuestro cuerpo es agua. Significa que somos globos inflados de agua. Amén. Al fin dijo alguien amén. Entonces hay agua, mucha agua en nuestro cuerpo. Y eso es lo terrible, hermano. Teologías baratas que confunden a cualquiera. Hay que levantar la cruz, mano. Así como una hermana que vino hace poco me dice: hermano, le invito al novenario, me dijo. ¿Qué le dije yo? Al novenario, me dijo. Un culto, me dice, de consolación. Mientras me dice, como mi abuelita me dice, estaba entre el evangelio y entre lo otro, me dice, nosotros vamos a estar haciendo el cultito aquí. Y ellos, mientras están haciendo el cultito, me dice, han invitado al señor de San Sebastián Salitrillo con una sotana. Mientras él está levantando la cruz, usted predique con ganas, me dijo. No, le dije yo, fíjese que está duro eso. Me daban ganas de levantarla a ella con un cinchazo, hermano, para que entendiera mejor la palabra. No levantarle la cruz al muerto, porque el muerto ya no sale. El cuerpo físico se deteriora porque es corruptible. Escúchenme, nadie ha podido regresar del más allá, señores. Pero el Verbo sí lo hizo. Cumplió lo que dijo: destruyan este cuerpo, así literalmente hablando, y en 3 días yo resucito. Pero la expresión en la Biblia es: derribad este templo y en 3 días lo reedifico. Pasó 1, 2 y 3. La piedra fue quitada. ¿Por qué? Porque el que fue asesinado en una cruz nunca dejó de ser Dios. Por eso, mire, le dio una gran lección a Pilato, hermano. Le dice Pilato: ¿tú eres rey? El Señor le dice: ¿lo dices por ti mismo o te lo han dicho? Y le dice Cristo: si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos pelearían por mí. Pero viene Cristo y le dice: yo para esto he nacido. Primero, para ser rey, porque Él nunca en su humanización dejó de ser rey. Nunca. Por eso es que al final de los tiempos, al final de la historia, y aunque no finalizara la historia, la misma palabra de Dios lo declara y dice que si Él se humilló a sí mismo, también Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ante ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Él nunca dejó de ser Verbo. Y se lo muestro cuando la historia en la eternidad, no quizás tanto en la eternidad futura, sino cuando sea su venida gloriosa. Cuando hablo de segunda venida, no me refiero al rapto, porque decir segunda venida es hablar primero arpazo y luego se aplica otra expresión para segunda venida. ¿Alguien se recuerda? Parusia, correcto. Una cosa es arpazo, levantar, raptar, y otra cosa es parusia. En la parusia, en su segunda venida, Él viene adelante montado en un caballo y detrás, que no nos den carita,
Porque ahí viene usted, hermano. Si usted nunca ha montado caballo, vaya aprendiendo. Ensaye solita con escoba en la casa. Amén. Ya la hace la hermana. Amén, gloria a Dios, dice. Ensaye con su marido. Móntesele encima de la espalda. Escúchenme bien. En su segunda venida, Él viene con sus ejércitos celestiales y viene con su iglesia a reinar por 1000 años. Pero aquí es el detalle. Cuando Él venga adelante, dice que trae una insignia en su muslo. ¿Cuál es esa insignia del Verbo, hermano? Nunca dejó de ser Dios. Sigue siendo Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Levante su mano y diga: gloria a Dios. ¿Para cuánto sigue siendo el Rey? Ahí está la prueba fundamental. El Verbo nunca dejó de ser Verbo. Siguió siendo el Verbo de Dios. Cuando Él resucitó, demostró que Él es Dios. Y más que lo que se dio a los últimos minutos y horas de los 40 días después de que Él resucitó. ¿Qué pasó allí? Hubieron 2 personajes que fueron levantados por Dios en el antiguo tiempo: Enoc y Elías. Subieron a los cielos, correcto. Pero aquí vean al Verbo. El que descendió de arriba nunca dejó de ser Dios, porque delante de la misma vista de ellos comenzó a elevarse para arriba, dando promesa a aquellos ángeles que se aparecieron, diciendo: ese mismo Jesús que ustedes están viendo ir para arriba, la esperanza nuestra es: el mismo Verbo volverá un día por nosotros. Por eso es que podemos decir: Él volverá, sí, Él volverá. ¿Me escuchan? Entonces tienes que levantar tu mano conmigo hoy. Levanta una de tus manos. Tienes que decir estas palabras conmigo: si el Verbo es Dios, significa que Él puede hacer mucho por mí hoy. Cuando Él ascendió, no dejó de seguir siendo el Verbo. Es el Verbo, y el Verbo tiene la capacidad de estar aquí hoy. Él tiene la capacidad de sanarte, de tocar tu vida. Él puede tener la capacidad de restaurar, no importa cuán difícil esté la situación. Él tiene la capacidad de proveer. ¿Sabían ustedes que el Verbo fue el que le dio abundancia de aceite a la viuda? Le dio abundancia de harina el Verbo a la viuda. Resucitó al hijo de la viuda. ¿Saben ustedes que el Verbo abrió el mar rojo, derribó los muros de Jericó, detuvo el cauce del Jordán? ¿Sabían ustedes que el Verbo fue el que endulzó las aguas amargas de Mara? ¿Sabían ustedes que el Verbo fue el que derramó las 10 plagas en Egipto? ¿Sabían ustedes que el Verbo sacó con mano poderosa a Israel? ¿Sabían ustedes que el Verbo derrotó a aquel gigante y no fue David? ¿Sabían ustedes que el Verbo peleó a favor en la época de los jueces? ¿Sabían ustedes que el Verbo fue el que protegió del horno de fuego a los 3 hebreos? ¿Sabían ustedes que el Verbo estaba dentro donde el mismo Daniel fue tirado en la fosa de los leones? ¿Sabían ustedes que el Verbo puede seguirlo haciendo con nosotros en esta tarde? Él puede hacerlo. Dígalo fuerte: yo creo. Creo. Cierren sus ojos, vamos a orar. Quiero que levanten sus manos. Hoy es la oportunidad de conocerle a Él. Para aquellos que preguntaron o preguntan todavía, quizás no digirieron lo que yo expliqué. ¿Quién es el Verbo? El Verbo de Dios se llama Jesucristo. Él puede hacer mucho por los amigos que están aquí.
puede sacarte de los vicios, puede cambiarte tu vida, puede restaurarte de una manera completa a ti. El verbo de Dios nunca estuvo limitado a no obrar. Por eso es que en la Biblia, en el libro de los Hechos dice: y el Señor añadía a su iglesia los que han de ser salvos. Es decir, que el verbo sigue trabajando. El verbo ascendió no para ir a dormir, tomar vacaciones. Él sigue intercediendo como sacerdote en el cielo por nosotros. Pido que la iglesia levante sus manos, por favor. Levanten su mano todos los que quieran adorar al verbo de Dios. Levanten su mano todos. El Señor está aquí hoy. Vamos a cerrar con broche de oro ministrando. Hemos venido para entender y digerir la palabra del Señor. Quiero que levantes tus manos hacia arriba y le adores. Y quiero que digas: verbo, yo quiero adorarte. Estoy aquí para adorarte, verbo, dígalo. Estamos aquí para adorar. Levanten sus manos, iglesia. Estamos aquí para adorar, adórale. Mis manos comienzo a levantar, levántalas. Mis cargas comienzo a soltar, porque tú y yo estamos aquí para adorar. Estamos aquí para adorar, adórale. Mis manos comienzo a levantar, levántalas. Mis cargas comienzo a soltar, porque tú y yo, escucha, estamos aquí para adorar. Vamos a levantar nuestra mano y vamos a declararlo. Adórale y comienza a alabar. Adórale, adórale y comienza a cantar. Dilo. Adórale y comienza a declarar que Dios lo hará. ¿Por qué? Porque estamos aquí para adorar. Digámoslo todos. Si empezamos a adorar, este lugar tiembla. Si empezamos a cantar, recibiremos nuevas fuerzas. ¡Dilo! Y con fuerzas nuevas comenzamos a declarar que Dios, el verbo, lo hará. Porque estamos aquí para adorar. ¡Adórale! ¡Dilo conmigo! Adórale y comienza a cantar. alabar, alábale, luego a cantar. Adórale Y comienza a cantar. Adórale, adórale. La iglesia adorando, no esté con las manos hacia abajo. Está adorando al Cordero, al Verbo. Dígalo. porque estamos aquí para adorar. Adórale. Y adórale. Y comienza a alabar. Adórale. Y comienza a cantar. Y comienza a cantar. Y adórale.
declarar que Dios lo hará. ¿Por qué? Porque estamos aquí para Te quiero ponerse de pie para adorar. Dígalo, hágalo. Adórale más fuerte eso, hermano, con ganas. Estamos delante del Rey, delante de su trono, adorándole. Adórale y comienza. Solo levante sus manos y adórele. Mientras adore, el Espíritu Santo lo va a sanar, lo va a llenar ahora. Comienza a declarar que Dios lo hará. Aleluya. Porque estamos aquí para adorar. Adórale y comienza a Aleluya. Aleluya. Adórelo. adórale y comienza a alabar. Adórale y comienza a declarar que Dios lo hará. Solo dígalo. Porque estamos aquí para La otra estrofa, si empezamos a adorar, si empezamos a adorar, este lugar tiembla. así es, ahora la gloria cae. Empezamos a cantar, Recibiremos nuevas fuerzas. Aleluya. Y con fuerzas nuevas comenzamos a declarar que Dios lo hará. Porque estamos aquí para adorar. Adórale y comienza a Todo el que está adorando, la gloria de Dios cae. Reciba sanidad ahora. Ministra Espíritu Santo. Ahora llena tu iglesia, llena a los líderes, llena a cada servidor. declarar que Dios lo hará. Suple. Porque estamos aquí para adorar. Suple, Señor. Suple. Todo el que viene enfermo, levante sus manos. Todo el que tiene problemas, Dios tomará sus cargas. Hay mucha preocupación entre el pueblo de Dios. Ya no te preocupes. Cristo te dijo estas palabras: por nada estéis afanosos. Por nada. Por favor, todos con los ojos cerrados. Dios te ministra. Te dije que íbamos a cerrar con broche de oro. El Señor se está moviendo en este lugar. Solo levanta tus manos. Dijo: recibo. Yo soy sano. Yo soy fuerte. Dilo: yo soy sano. Verbo de Dios, tú estás aquí, Señor. Recibimos. Adórale. No lo miras, pero Él está a la par tuya. Tú que estás a la par de la radio, a la par de tu computadora, escuchando este mensaje, viéndolo, recibe fuerzas. Dios te toca a ti. Dios te salvará hoy. El verbo de Dios. Todos levanten sus manos, servidores. Los que estamos aquí en esta plataforma también. Todo servidor levante sus manos. Nadie esté platicando. Recibe fuerzas. Mayor será la bendición más que la primera. Más grande. Será más grande. Se hizo carne
se hizo carne. Levanta tus manos hacia arriba, así. Toda la iglesia levante sus manos. Dios te trajo para salvarte hoy, y Él lo hará. Él lo hará. Él lo hará ahora, lo hará. Él lo hace ahora. Todo problema se va. Dios ha oído tu clamor. Dios ha visto tu adoración. Dios sabe tus preocupaciones. Dios sabe lo que hará. Recibe en el nombre de Jesús. Ministra a estos que te adoran a ti, Señor. Llena, papá, llena con tu espíritu. Ministra las vidas. Toca en el nombre de Jesús de Nazaret. Sácanos en victoria. Sácanos con fortaleza. Dispuestos a hacer tu obra, Señor. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe fuerzas. No importa, hable en lenguas si quiere hablar en lenguas. Si quiere profetizar, profetice. Use los dones que Dios le ha dado a usted. No importa si hay lágrimas. Estamos aquí para adorar. El que vino para recibir se va a ir lleno. Porque estamos aquí para adorar. Porque estamos aquí para adorar. Porque estamos aquí para adorar. Así en a capela, digámoslo. Adórale y comienza a alabar. Adórale, adórale y comienza a cantar. Adórale, adórale y comienza a declarar que Dios lo hará. Porque estamos aquí para adorar. Señor, Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Este es un momento especial. Padre, que ciertamente aquí dice el Señor, ciertamente a vuestras vidas hablo en esta hora, dice el Señor. El diablo anda como león rugiente, viendo a quien devorar, dice el Señor. Pero no temáis, pueblo amado, dice el Señor,
porque yo lo vencí en la cruz del Calvario, dice el Señor. Por lo tanto, aquí, pueblo amado, dice el Señor, no temas del mañana, dice el Señor, porque a la verdad os digo, pueblo amado, dice el Señor, el mañana es mío, dice el Señor. Amado, dice el Señor, porque ciertamente aquí, mi siervo amado, dice el Señor, muchas cosas de las cuales han acontecido en tu vida, mi siervo amado, dice el Señor, es porque yo os las he permitido, mi siervo amado, dice el Señor. Por lo tanto, aquí, mi siervo amado, dice el Señor, no temáis de las amenazas de este mundo, mi siervo amado, dice el Señor, porque yo estoy contigo, mi siervo amado, dice el Señor. Yo voy delante de ti, mi siervo amado, dice el Señor. Estoy contigo para protegerte, mi siervo amado, dice el Señor. Y nada pasa, dice el Señor, sin que yo lo permita, mi siervo amado, dice el Señor. Levante sus manos al cielo. Señor, gracias. Por favor, la iglesia tome su asiento y sigamos conectados con el Señor, con esa reverencia a la cual estamos en este momento. El Señor está aquí y Él va a salvar hoy a los que son de Él. Hay muchos amigos entre los que acá estamos en este sitio. Voy a hacer 2 invitaciones. Tengo 4 minutos. Todas las personas que son amigos y que hoy le van a rendir su vida a Cristo por primera vez, esta oración repítanla ustedes que están sentados. Lo que yo voy a ir expresando, ustedes denle continuidad. Diga conmigo estas palabras: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, perdóname, y ahora te recibo como mi Señor y Salvador personal. Creo que eres Dios y creo que tomaste mi lugar en la cruz, y creo que tu sangre, la cual vertiste de tu cuerpo en el madero, me limpia de todo pecado. Y creo con toda mi alma y con mi corazón que tú resucitaste de entre los muertos al tercer día. Padre, te doy las gracias por el don de la vida eterna que me das en tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Así como estamos la iglesia orando, intercediendo unos minutos, me quedan 3 minutos nada más. Si alguna persona repitió esta oración conmigo, por favor levántenme la mano. Todos los que hicieron esta oración conmigo. Los que están levantando la mano, por favor pónganse de pie. Si era alguien que hizo esta oración conmigo, póngase de pie. Y le voy a pedir por favor que salga de su asiento y venga acá adelante. Vamos a hacer una oración especial por usted.
por todas aquellas personas que repitieron esta oración conmigo. Salgan de sus asientos. Me quedan 2 minutos. Si no hay nadie quien hizo la oración, pero quiere rendirle su vida a Cristo por primera vez, entonces tome la decisión hoy y no posponga esta oportunidad que Dios le concede a usted. Si hubiera alguien, algún amigo que necesita rendirle su vida a Cristo, salga de su asiento en esta noche. Oraremos por usted. Póngase de pie. Esa sería la señal número 1. ¿Hay alguien en esta noche? Hay una segunda invitación. Si hubiera alguna persona que necesite reconciliarse, pónganse de pie. Aquellas personas que necesitan reconciliarse con Dios, no se vaya lo mismo. Llévese a Cristo. Váyase con la comunión con Dios para su casa. ¿Habrá alguien en esta noche? Queda 1 minuto nada más. Hagamos la última invitación, hermanos, y terminemos. Si es alguna persona que va a hacerlo y no ha tomado la decisión, entonces va a llegar ahí alguien en forma personal. Solamente a los amigos. Es para ellos esta invitación. Y cerramos con broche de oro estos 7 días de semana en donde Dios ha impactado nuestro corazón. Ahí donde usted está, reciba al Señor y póngase de pie. No posponga este día, porque puede ser demasiado tarde. Atienda al llamado de Dios. Dale hoy tu corazón al Señor. Atiende, no pospongas, porque quizás no volvamos a tener otra oportunidad más. Pongámonos todos de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Padre,